Buen día para todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. Soy Julio Miguel Andrade y voy a conducir este programa. Hoy tenemos un tema interesante que no lo habíamos tratado antes porque no existía el especialista en esta rama. Hoy nos acompaña el doctor Cristian Muñoz. Él es médico y especializado en Cuba en ozonoterapia. También tiene una especialidad en la Universidad Andina de homeopatía y también ha estudiado y tiene su título en Colombia sobre homotoxicología. Doctor, qué gusto tenerlo acá. Doctor, me parece interesante el tema de la ozonoterapia porque yo leí algún momento la historia de la ozonoterapia y cómo ha sido combatida por las empresas farmacéuticas que fabrican antibióticos y antiinflamatorios y analgésicos, que inclusive prohibieron en España la utilización del ozono. Hubo un momento, y yo me voy a acordar el año, creo que fue recién en el 2006, que se agruparon los médicos y se permitió, se normalizó, porque se comprendió los beneficios del ozono. Entonces, explíquenos dónde nace, cómo usted estudió en Cuba sobre ozonoterapia. Muchas gracias, doctor. Sí, así mismo, doctor. Entonces, lo primero sería explicar cómo fue descubierto el ozono. Primero, ya en la Primera Guerra Mundial, fue usado el ozono, fue transformado desde el oxígeno al ozono y utilizado para realizar limpiezas en heridas quirúrgicas y como desinfectante, ya que una de sus cualidades es que es un potente desinfectante. Luego ha sido usado en sin número de oportunidades y de usos. Por ejemplo, el efecto que tiene antiviricida, antibiótico y antifúngico. Es algo tan potente que no existe una bacteria capaz de sobrevivir a la exposición al ozono. Siempre estos estudios fueron al inicio in vitro y luego ya fueron aplicados mediante estudios científicos sobre las personas. Y realmente tiene un efecto muy potente sobre todo lo que sean las bacterias. Luego ya en el transcurso del tiempo ha sido aplicado para diferentes patologías. Y ahí fue que se descubrió las innumerables acciones que tiene en el cuerpo para tratar diversas patologías. Entonces, desde una antioxidación hasta un antienvejecimiento, retardar lo que es el envejecimiento y, por ejemplo, un tratamiento anticáncer también. Entonces, usted nos ha dado una visión general y justamente estaba por acordarme, estaba revisando mis anotaciones. Fue en el 2009 en España y que se permitió, porque ya vieron los beneficios, el paciente se beneficiaba y en mucho menos tiempo, porque como usted dice, doctor, desde la Primera Guerra Mundial no había antibióticos, no había tantos antibióticos como hay ahora, no había analgésicos, no había antifúngicos, o sea, medicamentos contra los hongos, contra las bacterias y cómo rejuvenecer las células. Entonces ahí nació esta inquietud de este ozono que tiene una molécula más de oxígeno, pues, ¿cierto? Porque el oxígeno es O2 y el ozono es O3, ¿cierto? Es trimolecular. Así es, doctor. La molécula del ozono es exactamente así, O3. Cuando se administra el ozono y entra en el cuerpo, se suscitan numerosas reacciones químicas dentro del cuerpo. Se divide en grupos peróxidos, oxidativos por una parte, antioxidativos por otra parte, potencian el grupo ozono mismo que está extra, se junta, forma más óxido nítrico, por ejemplo, que mejora la circulación de todo el cuerpo. Hay una hiperoxigenación de todo el organismo. En enfermedades que cruzan por estrés oxidativo, reduce el estrés oxidativo, ejemplo, artritis, artrosis. En enfermedades degenerativas como el Parkinson y el Alzheimer, se ven detenidas por la aplicación y cuando se detiene el estrés oxidativo. Entonces es una aplicación muy, muy importante. Como usted decía, doctor,
En España, en el 2010 ya se firmó el segundo tratado de ozonoterapia, en el que se reconoce ya la aplicación del ozono médico con bases científicas, con todos los estudios respectivos, en el que se plantea las dosis, protocolos y tratamientos. Es un gran logro que ya se usó se alcanzó en Alemania, en Italia, en España, se ha logrado alcanzar en Cuba, en México y en Argentina, países que ya tienen establecidos y que está reconocida la aplicación del ozono con estudios científicos avalados ya. Porque es importante que conozcan nuestros oyentes y televidentes que desde el 2009-2010, pues en Europa no se legalizó, sino más bien se regularizó y se permitió, pues, ante la evidencia científica, las utilidades del ozono. Entonces, ¿cómo yo puedo curarme una onicomicosis, por decir algo? O un herpes. Si tengo un herpes, me curaré en 2 semanas, 3 semanas con medicamentos. Si tengo un hongo en las uñas, para poner ejemplos que nos comprendan, a veces necesito meses con medicamentos muy tóxicos que dañan el hígado, y con el ozono usted logra en la tercera parte de tiempo. En 24 horas el herpes desaparece milagrosamente de la cara, del cuerpo. Entonces, las utilidades son fantásticas del ozono, la ozonoterapia. Claro que este gas no se lo puede vender en frasquitos, pues ahí viene el problema. ¿Cómo usted logra esta tecnología, utilizarla con los pacientes? Ya. Para poder lograr la transformación del ozono, para lograr obtener el ozono, se inicia con un tanque de oxígeno médico. El oxígeno medicinal que usamos se lleva hasta una máquina en la cual se le produce una descarga eléctrica sobre el oxígeno y se logra transformarlo en ozono, la molécula O3. El tiempo de vida es muy corto, entonces de ese momento lo cargamos en una jeringuilla y hay diferentes aplicaciones, sea la vía venosa, autohemoterapia mayor, autohemoterapia menor, sea la vía intraarticular, subdérmica o intrarrectal. El tiempo de vida es bastante corto, doctor, y por eso en 30 minutos, si uno tiene cargado una jeringuilla, luego hace el análisis y ya no existe el ozono. Entonces, por eso es que también ha habido este choque con las industrias farmacéuticas, ya que es imposible envasarlo, es imposible que el ozono permanezca un tiempo indefinido dentro de una cápsula, de una pastilla o de un aplicador. Entonces, por eso es que no se ha dado la importancia a esta nueva técnica que es la ozonoterapia. Doctor, porque nosotros tenemos en la capa de ozono, en la atmósfera, la estratosfera, la biosfera, y tenemos también la capa de ozono, que la estamos destruyendo por la mala utilización de spray, de gases, ¿no es cierto?, el efecto invernadero, pero nosotros tenemos ya capa de ozono. Y una de las fuentes de gran cantidad de ozono son esas descargas eléctricas cuando hay tormentas, ¿no? Y en Venezuela, por ejemplo, hay una cantidad de tormentas de rayos donde el ozono aparece en forma natural. Sí, para uno exactamente en forma natural, cuando uno tiene una tormenta eléctrica, así como lo dice el doctor, uno puede percibir ese aroma del ozono, es un aroma especial el que tiene. Y justo es el mismo principio, una descarga eléctrica aplicada sobre el oxígeno produce la transformación en el ozono. Sí. Porque lo que también hay que aclarar y ser muy éticos en que no es una alternativa a la medicina, sino es una complementariedad. Yo por viejo estoy con artrosis, la vejez es inexorable. Lo que me va a pasar con el ozono es enlentecer. Usted me inyecta oxígeno, ozonoterapia, y enlentece, les enriquece a mis tejidos de ozono, estas 3 moléculas de oxígeno, y mis células se van a enlentecer en este proceso de envejecimiento, ¿no es cierto? Así es como funciona. No es una alternativa, es un tratamiento complementario. En un diabético que tiene mala la circulación, la microcirculación, pues la diabetes no va a desaparecer, pues hay que ser honestos, no desaparece, él recibirá su tratamiento endocrinológico, pero que va a mejorar la oxigenación y va a enriquecer esos tejidos con más oxígeno, esa es la solución. Así es. La ozonoterapia está dentro de lo que se llama la medicina integrativa. Hablamos de medicina integrativa no como medicina alternativa ya,
sino como una medicina en la que se evalúan todos los tipos de profesionales de estudios que tenemos alrededor y sobre eso planteamos un tratamiento poniendo primeramente la relación entre el paciente y el médico y dando prioridad y viéndole como un todo al paciente. Entonces, sí, se integran una medicina si un paciente viene con una artritis y tiene su tratamiento, integramos al tratamiento el ozono, que va a disminuir la oxidación que él tiene, va a actuar como inmunomodulador, no como inmunosupresor, como son las medicinas, y el paciente continúa con su medicina. Entonces es una medicina integrativa complementaria, exactamente como usted dice, doctor, no es una alternativa, sino es integrativa. Hay que quede claro porque en esta curva de la inmunidad, nosotros cuando somos recién nacidos tenemos poca inmunidad. Conforme vamos creciendo, adolescencia, tenemos gran inmunidad. Adulto joven, 25, 30, buena inmunidad. Hasta puedo dormirme en el parque pegado unos tragos. No me pasa nada. Pero cuando llega a los 50, el proceso de envejecimiento empieza a los 25 años, por supuesto, pero lentamente. Pero ¿qué sucede cuando llega adulto, mayor, 60, 65, 70 años? Baja mi inmunidad, o sea, lamentablemente baja la inmunidad, al punto que si me voy a un concierto, me voy a un cine, tengo que tomar medidas de no tener cambios bruscos de temperatura porque me da un resfrío, me da una gripe, me da una bronquitis con facilidad. Tendré que recurrir a vacunas, sí me van a proteger las vacunas contra una neumonía, por ejemplo, contra una gripe. El adulto mayor tiene que vacunarse según mi criterio, yo lo hago así. Pero la inmunidad, por más que yo tome vitamina C, y tome algunos antioxidantes, se logra, pero no es tan efectiva como es la ozonoterapia, porque el ozono le da buena inmunidad. Sí, el efecto que se logra cuando el ozono entra en contacto con los glóbulos blancos es potenciar la acción de los linfocitos T, mejorando todo lo que sea la actividad defensiva del cuerpo, inmunoregulando, como decía el doctor, no inmunosuprimiendo. Hay enfermedades muchas que, un lupus, una artritis, en las que hay la alteración del sistema inmunológico, en el que tenemos que dar tratamientos inmunosupresores. Lo que hace la ozonoterapia es mejorar completamente y inmunomodular. Entonces tenemos una remisión de los síntomas cuando logramos hacer una inmunomodulación. También esta inmunomodulación nos ayuda como preventivo. Si mejoramos la inmunidad de todo el cuerpo, evitamos que en muchos pacientes pasados o que entran a la tercera edad, por ejemplo, se les produzca, por baja de la inmunidad, les produzca un herpes zóster. Entonces, con una inmunoregulación evitamos que haya cualquiera una de estas apariciones y por eso es lo que llamamos la terapia antienvejecimiento, en la que evitamos que el estrés oxidativo dañe las células, se deteriore el sistema inmunológico y damos una mejor calidad de vida al paciente. Porque, doctor, si usted revisa, hay más de 250 enfermedades por estrés oxidativos y el 90% de estas es por los radicales libres. Entonces, la ozonoterapia le ayuda a bloquear estos radicales libres que nos envejecen, que nos acaban. Sí, los radicales libres son grupos, hablemos de oxidación, literalmente nuestro cuerpo se está oxidando. Entonces lo que hace el ozono al entrar en contacto es bloquearlos, es evitar esta oxidación, es un antioxidante muy poderoso y que produce inmediatamente un cambio en el interior de la célula, evitando que continúen estos radicales libres y hay una mejoría interna en el cuerpo. ¿Por qué, doctor? Por ejemplo, ¿cómo vemos que una persona está joven? No es porque no tenga canas o no es porque no tenga arrugas, no. Una persona está joven es cuando su endotelio, cuando sus arterias, su óxido nítrico está en buen estado. Si yo tengo buenas arterias del endotelio, la capa interna, eso significa que estoy bien en mi salud. Y la ozonoterapia actúa ya en el endotelio, en el óxido nítrico. ¿Cómo actúa? Al entrar en contacto se dividen estos. Primero el ozono se divide y se transforma en un oxígeno puro que mejora la circulación dentro de los eritrocitos. También se divide en sí, el grupo ozono mismo produce una oxidación leve, produciendo que el mismo organismo genere antioxidantes, los antioxidantes propios.
se producen y los estimula para que se activen si han estado relegados. Otra forma que tiene de actuar también es haciendo enlaces covalentes, aniones que producen mejoría en la circulación. Y el grupo oxígeno también que queda libre se junta con el nitrógeno de la sangre y se forma el óxido nítrico, que sabemos que es el que mejora toda la circulación. Entonces, tratamiento para una arteriosclerosis. El ozono limpia completamente. Al eliminar radicales libres, que son los que están en la capa lipídica, también elimina todo lo que baja, reduce los niveles de colesterol, triglicéridos, y la placa de ateroma también es reducida considerablemente. Entonces mejora completamente la circulación también el ozono. Porque el ozono, doctor, el ozono mata bacterias. Eso ya lo comprobaron desde la Primera Guerra Mundial. Mataba bacterias. Es antiinflamatorio. Porque muchas veces la mala utilización de antibióticos hace que el paciente se vuelva resistente. En una amigdalitis, bueno, o una infección femenina en la vagina, hay infecciones frecuentes, recurrentes de bacterias y de hongos. Muchas veces ya no hay medicamentos para darle porque es resistente a todo. El ozono actúa muy bien en esos lugares, o ante las bacterias y ante los hongos. Hemos tenido muchos casos de tratamientos de úlceras diabéticas, en los cuales ya han pasado mucho tiempo el paciente con su úlcera, multiresistente a muchos tratamientos mediante los cultivos antibiogramas, en los que se hace la aplicación del ozono mediante bolsas, se realiza el lavado con agua ozonizada y la aplicación del ozono mediante bolsa. El tiempo de remisión es mucho más corto que cuando uno se tiene que realizar las curaciones por largo tiempo. El ozono primero mejora la circulación, luego elimina la bacteria que esté ahí, así sea resistente, y promueve la cicatrización, ya que hace un efecto sobre las plaquetas, mejorando su movilidad y la agregación plaquetaria. Mejora también la circulación venosa, ya que cuando está afectado la circulación, la microcirculación en un paciente diabético, no da una buena cicatrización. El ozono, al ir por vía venosa también, complementario, mejora la circulación, mejorando la cicatrización. Entonces el efecto es muy bueno de su forma, de su acción antibiótica y antivírica. Porque usted hace pocos minutos me decía, Alzheimer, Parkinson, eso ya son patologías muy complicadas. Sin embargo, el ozono ha demostrado que libera neurotransmisores. Al liberar neurotransmisores va a lograr buenos efectos, y también libera no solo neurotransmisores, libera hormonas. El ozono es un despertar a una nueva medicina, la que se ha hecho en diversos países, en la que se ha visto tantos efectos y mejorías, inclusive sobre el área oftálmica. Al mejorar la circulación, la retinopatía ha mejorado, las enfermedades de la córnea, de la mácula han mejorado, y las enfermedades del sistema nervioso han mejorado mucho. Es un despertar. Los estudios en ozono todavía continúan. Lo que ya está establecido es su acción sobre en traumatología, sobre los dolores, artritis, artrosis, el antienvejecimiento, el sistema vascular y lo que detiene la degeneración en enfermedades degenerativas o con alto estrés oxidativo. Doctor, vamos a hacer una pausa porque tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo ayuda la ozonoterapia en la esclerosis múltiple? Gracias. Ya, la esclerosis múltiple, enfermedad degenerativa progresiva en la que el ozono interviene. El ozono actúa también sobre la cascada inflamatoria a nivel de las prostaglandinas, e interfiere en las enfermedades crónicas al detener lo que hablábamos, el envejecimiento o la degeneración. En esta enfermedad degenerativa, junto como es el Alzheimer, el Parkinson, enfermedades degenerativas, lo que hace el ozono es detener la cascada. Entonces, vamos a detener la progresión de la enfermedad, en la que tenemos que, como decíamos, una medicina integrativa, en la que tendríamos que aplicar conjuntamente técnicas de fisioterapia, de rehabilitación al paciente, no dejarle quieto, hacer un complemento con oligoelementos, aplicar selenio,
complejo B, que es la base de la aplicación para la base del funcionamiento del músculo, y aplicar el ozono, que va a interferir en la reacción inflamatoria progresiva, que es la que está fibrosando, en este caso en la esclerosis múltiple. Entonces hay una mejoría. Hemos tenido pacientes que están mejorando progresivamente la rigidez de los músculos, no han podido caminar y progresivamente van mejorando. La espasticidad se aplaca, se mejora porque hay mejor circulación y juntamente, pero siempre con otras técnicas como la fisioterapia y la rehabilitación, vemos progresos. Es que, como decía el doctor, es complementaria el tratamiento, ¿no es cierto? O sea, la rehabilitación no lo puede suspender, la terapia física no puede suspender, pero si a eso le aplica en todas las enfermedades, no solo en la esclerosis múltiple, que es una enfermedad degenerativa, aplica ozonoterapia, pues, mejora la funcionalidad y mejora la oxigenación de los tejidos. Doctor, ¿es útil la ozonoterapia en los poliglobúlicos? Hay personas que tienen una sangre muy espesa, muy concentrada, eso se llama poliglobulia. ¿Tiene utilidad? En este caso, siempre, ¿no? Como uno como médico tiene que analizar las pruebas de campo. En el caso que tengamos demasiada ya poliglobulia, normalmente tenemos que hasta practicar una sangría, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, lo que siempre es el efecto del ozono sobre el glóbulo rojo es mejorar el aporte de oxígeno. ¿Cuánto oxígeno capta este glóbulo rojo? Y mejorar su funcionalidad, la permeabilidad de membrana, el transporte de oxígeno. Cuando están muy frágiles mejora su membrana, evita su destrucción y mejora todo el aporte de oxígeno en todo el organismo. En casos de trombosis que ha habido, siempre el tratamiento, si se lo aplica lo más temprano, es mejor, porque al haber una isquemia en el tejido, en ejemplo, en el tejido cerebral, lo que queremos es rápidamente hiperoxigenar esa área. Entonces el ozono se junta al glóbulo rojo y llega hasta la área más lejana, el área donde ha habido la necrosis, la atrofia, y logramos tener mejoría, siempre que el tratamiento se realice temprano, porque ya cuando ha pasado mucho tiempo ya está la degeneración. Como siempre, en medicina tiene que ser lo más pronto mejor, ¿no es cierto? Porque entre las propiedades del ozono es antiagregante plaquetario, entonces eso hace que las plaquetas no se unan y formen un coágulo y no tenga una trombosis cerebral, ¿no es cierto? Entonces hace lo que hace el ácido acetilsalicílico o la aspirineta, antiagregante plaquetario, pero a costo menor. Pues el ozono no le va a dar una gastritis, que probablemente le puede dar una aspirina. Sí, la aplicación del ozono es secuencial. Cumplimos las dosis de la ozonoterapia en la que alcanzamos el nivel de antioxidación. Entonces, un ejemplo, un tratamiento de ozono se puede aplicar de 8 a 10 sesiones, en la cual cumplimos ya el nivel de antioxidación, hemos mejorado todo lo que es la circulación y el tratamiento se podrá repetir de acuerdo a la patología. Puede ser luego de 6 meses o una vez por año las sesiones de ozonoterapia, porque el efecto permanece el efecto. Doctor, tenemos otra pregunta. ¿Existe alguna contraindicación para la ozonoterapia? Es una buena pregunta que justamente le iba a hacer. Yo porque pensaba, digo, ¿no? En un problema de hipertiroidismo probablemente no, un problema de plaquetas probablemente no. Justamente, ¿en qué casos está contraindicado? La contraindicación es en una anemia muy profunda, y en una hipertensión no controlada. ¿Sí? Pero si un paciente hipertenso está tomando su tratamiento y la presión está muy bien, ahí no hay contraindicación. Un paciente que no tome su medicina para la presión, ahí sí, vamos a subir unos 20 miligramos de mercurio y se va a alzar un poquito más. Pero si él cumple su tratamiento, no hay ningún problema. Y en un paciente anémico sí tenemos una contraindicación. Entonces, anemia y la hipertensión no controlada. Doctor, porque siempre a las personas les interesa conocer también costos. O sea, las sesiones, bueno, ya depende de cómo es la evolución, pero en costos con relación a los medicamentos es mucho menor, es mayor. El costo-beneficio. Doctor, por ejemplo, la aplicación del ozono, que ya ha sido estudiada para el tratamiento de una hernia discal. Entonces, la hernia discal producida por una protrusión del anillo fibroso de una vértebra, que la única solución es la cirugía. Entonces,
la aplicación de ozono paravertebral, a nivel, nos guiamos con la resonancia y aplicamos paravertebral, produce una desinflamación completa, una deshidratación del núcleo y una descompresión de la fibra nerviosa. Entonces el paciente mejora progresivamente mediante sus aplicaciones. Lo que estábamos hablando del costo, si uno tiene la única salida que es una cirugía, que sabemos, trabajé con neurocirujanos en los que hacíamos la cirugía y salía excelente, pero luego de unos meses comenzaba con el dolor, era por la cicatriz de la cirugía. Entonces, y otra vez volvía el dolor del paciente. En otros vuelta, siempre es los neurocirujanos siempre tienen una de las cirugías más complicadas, las que tienen la de la hernia, Claro. porque a veces mejoran y a veces no mejora el paciente. Entonces, la aplicación del ozono, aquí costo-beneficio es muy económica para uno evitarse lo que es el trauma de una cirugía. En curaciones, curaciones de una herida, por ejemplo, también es muy corto, es bajo porque acortamos el tiempo de curación. Si uno va a realizarse curaciones por meses, 4 o 5 meses, acortamos el tiempo a 1 mes y medio, 2 meses y la úlcera, de acuerdo al tamaño, está sana. Ha sido el doctor Cristian Muñoz, él es especialista en ozonoterapia, homotoxicólogo, pues con especialidad en homotoxicología y homeópata. Tiene su centro, BioOzono, es en la Fray Vacas Galindo, ¿no? Y Carlos de Elías de Almeida. ¿Y Carlos? Elías de Almeida. Carlos de Elías de Almeida, del Laguna Mall a 1 cuadra y media, no es más, ¿no es cierto? Muchas gracias, doctor. Espero tener otra oportunidad para conversar de homotoxicología y de homeopatía. Gracias a ustedes que nos acompañan día a día. Este programa se reprisa a las 10 de la noche. Le esperamos el día de mañana.